Nunca imaginé que el día más feliz de mi hijo se convertiría en el momento en que tendría que defenderlo de la peor humillación de su vida. Frente al altar, con más de 200 personas como testigos, el padre de la novia tomó el micrófono y pronunció las palabras que incendiaron mi sangre. Espero que mi hija se arrepienta menos de lo que yo me arrepiento en este momento. El salón quedó congelado en un silencio sepulcral. Vi cómo mi hijo Emilio bajaba la cabeza, intentando ocultar el dolor que le atravesaba el rostro. Vi cómo sus manos temblaban mientras sostenía las de Lucía. Vi cómo todos los invitados intercambiaban miradas incómodas, sin saber si reír nerviosamente o mirar hacia otro lado. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Si te gustan este tipo de historias llenas de emoción y verdad, suscríbete a nuestro canal. Estamos a punto de alcanzar los 10,000 suscriptores y tu apoyo significa todo para nosotros. Comenta de qué país nos estás viendo y ayúdanos a llegar a 300 me gusta en este video. Ahora sí, déjame contarte lo que hice después de ese momento que cambió todo. Me llamo Ramón Hugo Naranjo, tengo 70 años y he trabajado toda mi vida como mecánico en la Ciudad de México. Mis manos están marcadas por el aceite de motor y las callosidades de 4 décadas de trabajo honesto. Nunca tuve mucho dinero, pero siempre tuve dignidad. Le enseñé a mi hijo Emilio los valores que mi padre me enseñó a mí. El no necesitas trabajo duro, la honestidad y sobre todo el respeto hacia los demás sin importar su condición social. Emilio creció para ser todo lo que yo soñé, un joven trabajador, ingeniero civil graduado con esfuerzo propio, con un corazón noble y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Cuando conoció a Lucía Ramírez hace 3 años, vi en sus ojos ese brillo especial que solo aparece cuando alguien encuentra el amor verdadero. Lucía parecía una buena muchacha. Venía de una familia acomodada, del norte de la ciudad, pero mi hijo me juró que ella no era como sus padres, que ella lo amaba por quien era, no por lo que tenía. Yo quise creerle, pero desde el primer momento en que conocí a la familia Ramírez, supe que había algo podrido detrás de esas sonrisas perfectas y esos trajes caros. El padre de Lucía, Roberto Ramírez, era un hombre de negocios, empresario de la construcción, decía él, con ese tono que dejaba claro que se consideraba muy por encima de gente como yo. Desde nuestro primer encuentro, hace 2 años, en una cena informal en su residencia de Polanco, sentí cómo me evaluaba con la mirada, como si estuviera calculando exactamente cuánto valía yo en su mundo de contratos millonarios y clubes privados. Su esposa, Patricia, era aún peor. Sonreía, pero sus ojos permanecían fríos como el hielo. Cada comentario que hacía sobre nuestra familia llevaba una pequeña púa envenenada. «Qué interesante que Emilio haya estudiado con beca», decía. «Debe haber sido muy difícil para ustedes con los recursos limitados que tienen». Recursos limitados. Así nos llamaba. Como si la dignidad se midiera en pesos. Durante 2 años tragué mi orgullo. Durante 2 años escuché los comentarios sutiles, las miradas de superioridad, las sugerencias amables de que quizás Emilio debería buscar un trabajo mejor remunerado para estar a la altura de su futura esposa. Todo por amor a mi hijo. Todo porque él estaba enamorado y yo no quería ser el padre amargado que arruinara su felicidad. Pero aquel sábado 15 de noviembre, en la Hacienda San Gabriel, frente a 200 invitados que habían viajado desde distintos puntos del país, Roberto Ramírez cruzó una línea que no debió cruzar jamás. La ceremonia había sido hermosa hasta ese momento. Lucía estaba radiante con su vestido blanco. Emilio lucía el traje que habíamos rentado juntos, con lágrimas en los ojos mientras esperaba a su novia en el altar. El sacerdote había pronunciado palabras hermosas sobre el amor y el compromiso. Y entonces llegó el momento de las palabras de los padres. Patricia habló primero, un discurso preparado, emotivo en apariencia, pero cargado de advertencias veladas sobre los desafíos que enfrentarían y las diferencias que tendrían que superar. Yo hablé después con el corazón en la mano, deseándoles felicidad y recordándole a mi hijo que el amor verdadero se construye con respeto y esfuerzo diario. Y entonces
Roberto Ramírez tomó el micrófono. Comenzó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Habló sobre su hija, sobre cómo la había criado con los mejores valores, la mejor educación, las mejores oportunidades. Y entonces, volteando a ver directamente a Emilio, con una expresión que solo puedo describir como desprecio puro, pronunció esas palabras que marcaron el punto de no retorno. Espero que mi hija se arrepienta menos de lo que yo me arrepiento en este momento. El micrófono amplificó cada sílaba. Algunos invitados ahogaron exclamaciones. Otros, simplemente, miraron al suelo. Lucía se llevó una mano temblorosa a la boca. Y mi Emilio, mi hijo que había trabajado tan duro para llegar hasta ahí, bajó la cabeza como si le hubieran dado una bofetada. Sentí cómo la sangre me hervía en las venas. Sentí cómo 70 años de paciencia y compostura se evaporaban en un instante. Me levanté de mi asiento en la primera fila y el sonido de la silla arrastrándose contra el suelo resonó en el silencio absoluto que había dejado la declaración de Roberto. Caminé hacia el altar con pasos firmes. Todos los ojos se clavaron en mí. Roberto Ramírez me miraba con una ceja levantada, casi divertido, como si yo fuera algún tipo de entretenimiento inesperado. Extendí mi mano. «El micrófono», dije con voz calmada pero firme. Y en ese momento, Roberto Ramírez no tenía idea de que lo que estaba por escuchar destruiría no solo esta boda, sino toda la imagen que había construido tan cuidadosamente durante décadas. Para entender lo que pasó después, necesitas conocer la historia completa. Necesitas saber quién es realmente mi hijo Emilio y por qué las palabras de Roberto Ramírez fueron mucho más que una simple ofensa. Emilio nació cuando yo tenía 35 años. Su madre, mi querida esposa Magdalena, murió cuando él apenas tenía 12 años. Un cáncer que se la llevó en 6 meses, dejándome solo para criar a nuestro hijo. Fueron años difíciles. Yo trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche en el taller mecánico y aún así apenas alcanzaba para pagar la renta, la comida y la escuela de Emilio. Pero nunca, ni un solo día, le faltó amor. Emilio era un niño brillante. Sus maestros siempre me decían que tenía un talento especial para las matemáticas y las ciencias. Cuando llegó el momento de la preparatoria, conseguimos una beca completa en un colegio privado gracias a sus calificaciones excepcionales. Ahí fue donde comenzó a ver un mundo diferente al nuestro. Estudiaba junto a hijos de empresarios, políticos, ya doctores. Volvía a casa con historias de sus compañeros que viajaban a Europa en vacaciones, que tenían 3 coches en su familia, que sus padres les compraban la última tecnología sin pensarlo 2 veces. Una noche, cuando tenía 16 años, me preguntó: «Papá, ¿por qué somos pobres?». Me dolió esa pregunta más de lo que puedo expresar, pero me senté con él en nuestra pequeña mesa de la cocina y le dije la verdad. «No somos pobres, hijo, somos trabajadores. La pobreza está en el espíritu, no en la cuenta bancaria. Tenemos comida, tenemos un techo y sobre todo tenemos dignidad. Eso es algo que el dinero no puede comprar». Emilio absorbió esa lección. Cuando llegó a la universidad, volvió a conseguir una beca, esta vez para estudiar ingeniería civil en la UNAM. Trabajaba medio tiempo en las tardes, estudiaba en las noches y los fines de semana venía al taller a ayudarme. Nunca se quejó, nunca pidió más de lo que yo podía dar. Se graduó con honores hace 5 años. Comenzó a trabajar en una firma mediana de construcción, ganando un sueldo modesto pero estable. Compartía un departamento pequeño con un compañero de la universidad en la colonia Roma. No era mucho, pero era suyo, ganado con su propio esfuerzo. Y entonces, hace 3 años, en un congreso de ingeniería en Guadalajara, conoció a Lucía Ramírez. Ella también era ingeniera, recién graduada de una universidad privada de prestigio. Trabajaba en la empresa de su padre, más por tradición familiar que por necesidad. Cuando Emilio me habló de ella por primera vez, noté algo en su voz que no había escuchado antes: felicidad pura. «Es diferente, papá», me dijo. «No le importa que no tenga coche del año, no le importa que viva en un departamento rentado. Le gusta hablar conmigo por horas sobre proyectos, sobre sueños, sobre la vida». Quise creerle, de verdad quise creerle.
La primera vez que Lucía vino a nuestra casa en Iztapalapa, se veía nerviosa pero sonriente. Comió los chilaquiles que preparé, me ayudó a lavar los platos y me contó sobre sus planes de especializarse en estructuras. Me cayó bien, sinceramente, parecía genuina. Pero cuando llegó el momento de conocer a sus padres, todo cambió. La cena informal en su residencia de Polanco fue todo menos informal. Era una declaración, una exhibición de poder y riqueza. La casa era 3 veces más grande que todo el edificio donde vivíamos nosotros. Tenían servicio doméstico uniformado, obras de arte en las paredes que probablemente costaban más que todos mis ahorros de vida. Roberto Ramírez me dio un apretón de manos calculado. Así que usted es el padre de Emilio. Mecánico, ¿verdad? La forma en que dijo mecánico dejó claro que podría haber dicho basura con el mismo tono. Patricia nos ofreció vino importado de Francia mientras nos preguntaba sobre nuestro negocio familiar, asumiendo que ser mecánico significaba tener un taller propio y no ser un simple empleado como yo había sido la mayor parte de mi vida. Esa noche, manejando de 1900, regreso a casa, Emilio estaba callado. «Papá», finalmente dijo, «sé que no fue fácil. No te preocupes, hijo. Lo importante es que amas a Lucía y ella te ama a ti. ¿Pero crees que sus padres nos aceptarán algún día?» Le puse una mano en el hombro. La gente que necesita que los acepten es la gente que no se acepta a sí misma. Nosotros sabemos quiénes somos. Pero en el fondo, ya tenía mis dudas. Ya había visto esa mirada en los ojos de Roberto Ramírez. Esa mirada que decía claramente que jamás consideraría suficientemente bueno a mi hijo para su hija. Y durante los siguientes 2 años, esas dudas solo se hicieron más fuertes. Los meses siguientes fueron una revelación dolorosa de cómo realmente pensaba la familia Ramírez sobre nosotros. Cada encuentro, cada celebración, cada evento familiar era una oportunidad para recordarnos sutilmente nuestro lugar en su mundo. En la cena de Navidad de hace 2 años, Patricia comentó frente a todos los invitados: «Qué lindo que Emilio haya podido venir directamente del trabajo. No te preocupes por la ropa, querido. Aquí somos muy informales en Navidad». Emilio llevaba su mejor traje, el mismo que usaba para presentaciones importantes en su trabajo. Miré alrededor y todos los demás hombres vestían trajes que fácilmente costaban 3 veces más. En el cumpleaños de Roberto, hace 1 año y medio, él pasó toda la velada presentando a Emilio como el novio de Lucía, trabaja en construcción. Nunca mencionó que era ingeniero. Nunca mencionó sus logros académicos. Solo trabaja en construcción, como si fuera un albañil. No que hubiera algo malo en ser albañil, pero la intención era clara: disminuirlo. Pero el momento que realmente me abrió los ojos sucedió hace 1 año, durante una comida familiar en la que se discutía la boda. Patricia había preparado una presentación en PowerPoint. Sí, una presentación con diapositivas para planear una boda, con presupuestos, venues, listas de invitados proyectadas en una pantalla en su comedor. «Hemos reservado provisionalmente la Hacienda San Gabriel», anunció con entusiasmo. «Es uno de los lugares más exclusivos. La inversión inicial es de 800,000 pesos, pero vale cada centavo». Vi cómo Emilio se ponía pálido. 800,000 pesos era más de lo que ganaba en 2 años. «Nosotros nos encargaremos de todo, por supuesto», continuó Patricia con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Sabemos que para ustedes sería complicado contribuir de manera significativa». Roberto asintió bebiendo su whisky. «Considerémoslo nuestro regalo para los novios. Total, una boda solo se hace una vez. Bueno», agregó con una risa forzada, «esperemos que solo una vez». Lucía intervino. «Mamá, papá, Emilio y yo hemos hablado. Quizás algo más sencillo, más íntimo». «Tonterías», interrumpió Roberto. «Los Ramírez no hacen bodas sencillas. ¿Qué van a pensar nuestros socios, nuestros amigos? No, esto se hará como corresponde a nuestra familia». «Nuestra familia», no ambas familias. «Nuestra». Esa noche Emilio vino a mi casa con los ojos rojos. «Papá, no sé qué hacer. Quiero casarme con Lucía, pero siento que sus padres están comprando la boda para tener control sobre todo, sobre nosotros».
Le serví un café y nos sentamos en la pequeña sala. Hijo, el matrimonio es entre tú y Lucía, no entre familias. Si ella te ama de verdad, nada de esto importará. Pero me siento tan pequeño. Todo el tiempo me están recordando que no soy suficiente. Eso es porque tienen miedo, le dije. ¿Miedo? ¿De qué? De que su hija descubra que el dinero no es lo más importante en la vida, de que aprenda que un hombre honesto y trabajador vale más que todos sus contactos de negocios juntos. Emilio sonrió débilmente, pero vi que el daño ya estaba hecho. Poco a poco estaban erosionando su confianza. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. 2 meses antes de la boda, un antiguo cliente del taller vino a buscarme. Se llamaba Mauricio, un hombre de unos 60 años que había trabajado como contador en varias empresas grandes de la Ciudad de México antes de retirarse. «Don Ramón», me dijo con voz seria mientras revisaba su coche. «Me enteré por ahí que su hijo se va a casar con una Ramírez. ¿Roberto Ramírez, el de las constructoras?» «Sí, ese mismísimo», respondí, sintiendo ya un peso en el estómago. Mauricio miró hacia los lados, como verificando que nadie escuchara. «Necesito hablar con usted, en privado». Fuimos a la pequeña oficina del taller. Mauricio cerró la puerta. «Don Ramón, no sé si debería meterme en esto, pero mi conciencia no me deja callado. Yo trabajé hace 15 años en una auditoría interna de una empresa constructora que tenía negocios con Roberto Ramírez. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Encontramos irregularidades graves, muy graves, materiales de baja calidad facturados como premium, sobornos a inspectores de obra, documentación falsificada. Pero antes de que pudiéramos presentar el informe completo, la investigación fue cerrada misteriosamente. Alguien con mucho poder intervino. Todos los que estábamos involucrados fuimos despedidos con generosas indemnizaciones y acuerdos de confidencialidad. ¿Estás diciendo que Roberto Ramírez? Estoy diciendo que ese hombre no construyó su imperio siendo honesto. Mauricio me miró fijamente. Y estoy diciendo que uno de los edificios que colapsó en el terremoto del 2017, ese donde murieron 17 personas, fue construido con materiales que él proveyó. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Tienes pruebas? Guardé copias. Sé que no debí, pero algo me decía que algún día serían importantes. Facturas, correos electrónicos, reportes, todo está guardado en una memoria USB que he mantenido escondida todos estos años. Me quedé en silencio, procesando la información. Don Ramón, su hijo parece un buen muchacho, y si va a entrar a esa familia, merece saber con quién está tratando realmente. Ese hombre se para frente a todos con su traje caro y sus aires de superioridad, pero tiene sangre en las manos. Sangre de personas que confiaron en que los edificios donde vivían eran seguros. Mauricio sacó una memoria USB de su bolsillo y la puso sobre el escritorio. Haga con esto lo que su conciencia le dicte. Yo ya cumplí con la mía. Esa noche no pude dormir. Tenía en mis manos información que podría destruir a Roberto Ramírez, pero también podría destruir la felicidad de mi hijo. ¿Qué debía hacer? Decirle a Emilio, confrontar a Roberto, quedarme callado. Durante semanas luché con esa decisión. Conecté la memoria USB a mi vieja computadora y vi los documentos. Todo estaba ahí. Facturas donde se mostraba la compra de materiales baratos. Correos donde Roberto daba instrucciones explícitas de ajustar los reportes de calidad. Fotografías de estructuras mal construidas. Y lo peor de todo, un informe preliminar que vinculaba sus materiales defectuosos con el edificio colapsado en la colonia Roma durante el terremoto. 17 personas muertas, familias destruidas, y Roberto Ramírez nunca enfrentó consecuencias porque tenía el dinero y los contactos para enterrar la verdad. Y ahora ese mismo hombre se atrevía a mirar con desprecio a mi hijo, a tratarnos como si fuéramos inferiores, a actuar como si él fuera moralmente superior. La hipocresía me quemaba por dentro. Decidí esperar. Decidí guardar esa información y ver cómo se desarrollaban las cosas. Quizás era cobardía, quizás era prudencia, pero algo en mi interior me decía que llegaría el momento correcto.
Y ese momento llegó el día de la boda. Llegó cuando Roberto Ramírez, frente a 200 personas, decidió humillar públicamente a mi hijo en el día que debía ser el más feliz de su vida. Porque una cosa es tolerar los comentarios privados, las miradas de superioridad, los desaires sutiles en reuniones familiares. Pero humillar a mi hijo frente a todos, en su propia boda, cruzaba una línea que no estaba dispuesto a permitir que cruzara sin consecuencias. El día de la boda comenzó con un mal presagio. Llegamos a la hacienda San Gabriel a las 10 de la mañana para los preparativos y desde el primer momento quedó claro que habíamos sido relegados a ciudadanos de segunda clase en nuestro propio evento familiar. La familia Ramírez había reservado toda el ala principal de la hacienda para vestirse y prepararse. A nosotros nos asignaron una habitación pequeña cerca de las cocinas, donde el personal de servicio guardaba los suministros. Mi hermana, Rosa, que había viajado desde Oaxaca para la boda, comentó en voz baja: «Ramón, nos están tratando como si fuéramos los proveedores, no la familia del novio». Tenía razón, pero le pedí que mantuviera la compostura. Hoy es el día de Emilio, no vamos a arruinarlo con confrontaciones. A mediodía, cuando Emilio estaba terminando de arreglarse, Patricia entró sin tocar a nuestro pequeño vestidor. Ni siquiera nos miró, se dirigió directamente a mi hijo. «Emilio, querido, necesito que hagas algo por mí», dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería manipular. «Durante la ceremonia, cuando llegue el momento de las fotografías familiares, sería mejor que tu lado de la familia se mantenga discreto. Tenemos muchos invitados importantes y el fotógrafo principal debe enfocarse en capturar los momentos clave». Emilio parpadeó confundido. «¿Discreto? No entiendo. Son las fotos familiares. Lo que quiero decir», Patricia suspiró como si le estuviera explicando algo obvio a un niño, «es que las fotos principales serán de nuestra familia con Lucía. Las fotos con tu familia pueden tomarse después, más informales, menos centrales». La sangre me hirvió. «Señora Patricia», dije controlando mi voz, «entiendo que ustedes hayan pagado la boda, pero este es el matrimonio de nuestros hijos. Ambos. Mi familia tiene el mismo derecho». «Ay, don Ramón», me interrumpió con una sonrisa condescendiente, «no se ponga susceptible. Es solo una cuestión de logística. Ustedes entienden, ¿verdad? Estas cosas funcionan de cierta manera en eventos de este nivel. Eventos de este nivel, como si nunca hubiéramos asistido a una boda antes». Antes de que pudiera responder, Patricia ya se había retirado, dejando atrás un rastro de perfume caro y amargura. Emilio se dejó caer en una silla derrotado. «Papá, lo siento. No sé por qué mi suegra...» «No es tu suegra todavía», le recordé, «y no tienes que disculparte por la falta de clase de otras personas». Pero vi en sus ojos que algo se había roto. El entusiasmo, la alegría que debería iluminar el rostro de un novio en su día especial, estaban siendo apagados sistemáticamente por la familia Ramírez. La ceremonia comenzó a las 4 de la tarde. La hacienda lucía espectacular, no podía negarlo. Flores blancas por todos lados, una decoración que probablemente costó más que mi salario anual, música en vivo, todo perfectamente coordinado. Los invitados llegaban en coches de lujo, empresarios, políticos locales, gente con apellidos que salían en las revistas de sociales. Del lado de los Ramírez, todos vestían trajes y vestidos de diseñador. Del lado de los Naranjo, estábamos mi hermana Rosa, mis 3 primos de Puebla, algunos amigos de Emilio de la universidad y yo. En total, quizás 20 personas frente a las más de 150 que habían invitado los Ramírez. Nos sentaron del lado izquierdo, tradicional para la familia del novio, pero no pude evitar notar cómo las primeras filas estaban llenas de invitados VIP de los Ramírez que por error habían sido sentados de nuestro lado, empujándonos hacia atrás. Mi hermana Rosa susurró: «Ramón, nos pusieron en la fila 8. La familia directa debería estar en la primera fila». «Lo sé», murmuré, apretando los dientes. Entonces comenzó la ceremonia. Lucía entró del brazo de Roberto, quien caminaba con una sonrisa de triunfo que me hizo hervir la sangre. Lucía se veía hermosa, eso era innegable. Y cuando llegó al altar y tomó las manos de Emilio, vi un momento genuino de amor, entre ellos que me recordó por qué había aguantado tanto.
El sacerdote pronunció las palabras tradicionales sobre el matrimonio, sobre el amor, sobre la unión de dos familias. Cada vez que decía «dos familias», vi cómo Roberto rodaba los ojos sutilmente. Llegó el momento de los votos. Emilio habló primero, con voz emocionada, prometiendo amar y cuidar a Lucía todos los días de su vida. Varias personas se secaban las lágrimas. Incluso Patricia tenía los ojos húmedos. Lucía respondió con sus propios votos, hermosos y sinceros. Por un momento pensé que tal vez todo saldría bien, que el amor triunfaría sobre el clasismo y los prejuicios. ¡Qué ingenuo fui! Después del intercambio de anillos, el sacerdote anunció, y ahora los padres de los novios quisieran decir algunas palabras. Patricia se levantó primero. Su discurso fue perfectamente ensayado, cargado de frases sobre los desafíos del matrimonio y la importancia de mantener los valores familiares. Todo sonaba bonito en la superficie, pero cada frase llevaba una advertencia velada sobre las diferencias que la pareja tendría que superar con madurez. Luego me tocó a mí. Caminé al altar con el corazón lleno. No tenía un discurso preparado, solo amor por mi hijo. Emilio, comencé, y mi voz se quebró un poco. Desde el día que naciste, has sido mi mayor orgullo. Te vi crecer sin tu madre, te vi luchar, te vi triunfar con tu propio esfuerzo. Hoy te veo convertirte en esposo, y solo puedo decir que cualquier mujer sería afortunada de compartir su vida contigo. Lucía, bienvenida a nuestra familia. Puede que no tengamos mucho, pero lo que tenemos lo compartimos con el corazón abierto. Vi a Emilio secarse las lágrimas. Vi a mi hermana Rosa sollozar. Incluso algunos invitados de los Ramírez parecían conmovidos. Y entonces Roberto Ramírez se levantó. Tomó el micrófono con esa seguridad de alguien acostumbrado a tener siempre la última palabra. Miró a la audiencia con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Bueno, comenzó con un tono jovial que no engañaba a nadie. Después de esos emotivos discursos, supongo que me toca a mí. Hizo una pausa dramática. Como padre de la novia, uno tiene muchos sentimientos encontrados en un día como este. Alegría, por supuesto, nostalgia y también otra pausa, esta vez mirando directamente a Emilio. Cierta aprensión. El salón se tensó. Uno cría a su hija con todos los recursos, todas las oportunidades, toda la educación que el dinero puede comprar. Y luego llega el momento en que ella elige su propio camino. Y uno solo puede esperar. Roberto hizo una pausa más larga, dejando que el silencio construyera la tensión, que haya elegido sabiamente. Lucía se puso pálida. Emilio apretó su mano. Por supuesto, continuó Roberto, el amor es importante, pero también lo es la compatibilidad, los valores compartidos, el mismo nivel de aspiraciones en la vida. Algunos invitados comenzaron a moverse incómodos en sus asientos, y entonces pronunció las palabras que detonaron todo. Así que en este día especial, yo le deseo a mi hija toda la felicidad del mundo, y espero sinceramente. Volteó a ver directamente a Emilio con una mirada de desprecio puro, que se arrepienta menos de esta decisión de lo que yo me arrepiento en este momento. El silencio que siguió fue absoluto. El sacerdote se quedó congelado. Los invitados contuvieron el aliento. Lucía se llevó la mano a la boca, horrorizada. Y mi hijo, mi Emilio, el hombre que había trabajado tan duro, que había amado tan sinceramente, bajó la cabeza como si le hubieran dado una bofetada. Algo dentro de mí explotó. 70 años de paciencia, 2 años de aguantar humillaciones, meses de morderme la lengua por amor a mi hijo. Todo se evaporó en un instante. Me levanté de mi asiento. El sonido de la silla arrastrándose resonó en el silencio sepulcral. Todos los ojos se voltearon hacia mí. Caminé hacia el altar con pasos firmes, sosteniendo la mirada de Roberto Ramírez, quien me observaba con una ceja levantada y una sonrisa arrogante, como si mi reacción fuera algún tipo de entretenimiento pintoresco. «El micrófono», dije con voz firme pero controlada cuando llegué frente a él. Roberto me miró de arriba a abajo, sin moverse. «¿Disculpa?» «El micrófono», repetí, extendiendo mi mano.
Creo que aún no has terminado de hablar de arrepentimientos, y yo tengo algunos que compartir también. Vi un destello de preocupación cruzar su rostro, rápido como un relámpago, antes de que recompusiera su máscara de superioridad. Me entregó el micrófono con una sonrisa condescendiente. «Por favor, don Ramón, el escenario es tuyo». Tomé el micrófono y me volteé hacia los 200 invitados. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba cristalina. Pensé en mi hijo con la cabeza baja, pensé en Magdalena, mi esposa fallecida, que me había enseñado que la dignidad no se negocia. Pensé en las 17 personas muertas en ese edificio colapsado, y pensé en la memoria USB que había guardado en el bolsillo interno de mi saco esa mañana. «Señoras y señores», comencé, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Quiero agradecerles por acompañarnos en este día tan especial. Un día que, como bien dijo el señor Ramírez, está lleno de sentimientos encontrados». Roberto cruzó los brazos, esperando que yo hiciera el ridículo. «Durante 2 años», continué, «he escuchado comentarios sobre mi familia, sobre nuestros recursos limitados, sobre nuestro nivel, sobre cómo mi hijo, un ingeniero civil graduado con honores, que ha trabajado desde los 16 años para pagarse sus estudios, que nunca le ha pedido nada a nadie, de alguna manera no es suficientemente bueno». El salón estaba en silencio absoluto. Todos escuchaban, y me he quedado callado, por amor a mi hijo, porque pensé que la familia de Lucía eventualmente vería lo que yo veo, un hombre honorable, trabajador, íntegro. Miré directamente a Roberto. Pero hoy, el señor Roberto Ramírez decidió cruzar una línea, decidió humillar públicamente a mi hijo en su propia boda. Así que creo que es momento de hablar sobre arrepentimientos reales. Roberto palideció ligeramente. «Don Ramón, no creo que este sea el momento». «Oh, creo que es exactamente el momento», lo interrumpí. «Porque verán, hace 2 meses, alguien vino a verme. Alguien que trabajó hace 15 años en una auditoría de una empresa constructora. Una auditoría que investigaba irregularidades graves». Vi cómo Roberto se farenzaba completamente. Irregularidades relacionadas con una empresa proveedora de materiales de construcción, una empresa propiedad de Roberto Ramírez. Patricia se levantó de su asiento. «¿Qué estás insinuando?» «No estoy insinuando nada, señora», respondí calmadamente. «Estoy a punto de decir las cosas muy claramente». Saqué la memoria USB de mi bolsillo y la sostuve en alto para que todos pudieran verla. En esta pequeña memoria están guardados 15 años de secretos, facturas que muestran cómo materiales de baja calidad fueron facturados como premium, correos electrónicos con instrucciones explícitas de ajustar reportes de calidad, sobornos documentados a inspectores de obras y, lo más importante, hice una pausa, dejando que el peso del momento se sintiera. Documentación que vincula los materiales defectuosos provistos por la empresa del señor Ramírez con el edificio que colapsó en la colonia Roma durante el terremoto de 2017. Ese edificio donde murieron 17 personas. El salón explotó en murmullos. Algunos invitados se pusieron de pie. Patricia se había puesto blanca como el papel. Lucía miraba a su padre con expresión de horror. Y Roberto Ramírez, el hombre que había caminado con tanta arrogancia minutos antes, parecía haber envejecido 10 años en un instante. Eso es una mentira», balbuceó. «Una calumnia absoluta. Te voy a demandar por difamación». «¿Difamación?», repetí con calma. «La difamación es cuando algo es falso, señor Ramírez. Y todo lo que tengo aquí está perfectamente documentado. Facturas con su firma, correos de su cuenta de email corporativo, reportes internos que usted personalmente ordenó modificar». Me acerqué un paso hacia él. «Así que dígame, señor Ramírez, ¿quién debería arrepentirse más? ¿Mi hijo, que ha construido su vida con trabajo honesto? ¿O usted, que construyó su imperio sobre cimientos de corrupción y que tiene la sangre de 17 personas en sus manos?» El silencio era ensordecedor. Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos iban de la memoria USB a los rostros horrorizados de sus invitados, empresarios con los que hacía negocios,
políticos que lo apoyaban, socios comerciales, todos mirándolo con una mezcla de shock y repulsión. Patricia corrió hacia él. «Roberto, di algo, diles que no es verdad». Pero Roberto no podía hablar, porque sabía que era verdad, y sabía que yo tenía las pruebas. Lucía soltó la mano de Emilio y caminó hacia su padre, con lágrimas, corriendo por su rostro. «Papá, ¿es verdad? ¿Es verdad lo que está diciendo?» Y en ese momento vi algo en Roberto Ramírez que nunca había visto antes. Miedo. Miedo puro y absoluto de que su mundo perfectamente construido, su imagen cuidadosamente cultivada, su imperio de mentiras, estaba a punto de derrumbarse exactamente como ese edificio que él ayudó a destruir con su avaricia. Sostuve el micrófono un momento más, mirando a todos los presentes. «Señoras y señores, no vine aquí hoy a arruinar una boda. Vine a celebrar el amor de mi hijo, pero no voy a permitir que nadie, absolutamente nadie, lo humille y lo trate como inferior, especialmente no alguien que ha pasado su vida entera siendo profundamente deshonesto». Le devolví el micrófono a Roberto, quien lo tomó con manos temblorosas, y entonces me dirigí a mi hijo. «Emilio, hijo mío, la decisión es tuya, siempre ha sido tuya, pero quiero que sepas que vales 1000 veces más que cualquier persona que intente hacerte sentir pequeño. Con boda o sin boda, con esta familia o sin ella, tú eres mi orgullo, y nada va a cambiar eso jamás». El salón permanecía en shock absoluto, y lo que sucedió después, nadie en esa hacienda lo vio venir. Durante varios segundos que parecieron eternos, nadie se movió. El salón de la hacienda San Gabriel estaba sumido en un silencio tan profundo que podía escucharse el viento moviendo las cortinas de las ventanas abiertas. Entonces, uno de los invitados se levantó. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje elegante. Lo reconocí de las presentaciones. Ingeniero Gustavo Mendoza, socio de Roberto en varios proyectos. «Roberto», dijo con voz tensa, «necesito hablar contigo, ahora». Otro hombre se puso de pie. «Yo también. Si hay algo de verdad en lo que este señor acaba de decir, tenemos que hablar sobre los proyectos que tenemos en curso». Y como fichas de dominó, varios empresarios más comenzaron a levantarse, todos con expresiones que iban desde la preocupación hasta la ira absoluta. Patricia intentó tomar control de la situación. «Por favor, todos, esto es un malentendido terrible. Un mecánico resentido intentando arruinar el día de nuestra hija con mentiras». «¿Mentiras?». La voz vino de atrás del salón. Una mujer de unos 60 años se había puesto de pie, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Mentiras? Mi hijo murió en ese edificio de la colonia Roma. Tenía 26 años. Acababa de mudarse ahí porque le dijeron que era una construcción de calidad segura moderna». El salón se quedó congelado. La mujer caminó por el pasillo central, su voz quebrándose. «Después del terremoto, nos dijeron que fue un acto de Dios, que nadie tenía la culpa, pero yo siempre supe que algo no estaba bien. Los otros edificios de la cuadra resistieron. Solo ese colapsó completamente». Miró directamente a Roberto con una mezcla de dolor y furia. «Yo soy Dolores Fuentes. Vine a esta boda porque mi esposo hace negocios con usted, señor Ramírez. Pero si lo que este hombre dice es verdad, si usted tuvo algo que ver con la muerte de mi hijo». No pudo terminar la frase. Se derrumbó en sollozos. Roberto había perdido todo el color de su rostro. «Señora Fuentes, yo no sé de qué está hablando. Yo no tuve nada que ver». «¿En serio?», dije interrumpiéndolo. Saqué mi teléfono celular. Durante semanas había fotografiado cada documento de esa memoria USB, preparándome para este momento sin saber si realmente llegaría. «Tengo aquí un correo, sea electrónico, fechado el 12 de marzo de 2016. Es suyo, señor Ramírez. Dice textualmente: procedan con el acero de segunda calidad para el proyecto Roma Norte. Los márgenes del contrato no justifican el gasto adicional. Ajusten los reportes como es usual». Proyecté la imagen en mi teléfono hacia los invitados más cercanos. Varios se acercaron para ver, sus expresiones cambiando de escepticismo a horror. «Proyecto Roma Norte», repetí.
Ese es el nombre interno que su empresa usaba para el edificio que colapsó. Roberto retrocedió un paso como si lo hubieran golpeado físicamente. Tú no tienes derecho. Eso es información privada. Información privada que cuesta vidas, respondí con firmeza. 17 vidas, para ser exactos. Lucía se tambaleó. Emilio la sostuvo, pero ella se apartó suavemente y caminó hacia su padre con pasos lentos, como si estuviera en trance. Papá. Su voz era apenas un susurro. Dime que no es verdad. Dime que no hiciste eso. Dime que no causaste la muerte de toda esa gente por dinero. Roberto extendió las manos hacia ella. Hija, es más complicado que eso. En la industria de la construcción hay muchos factores, muchas variables. No se puede culpar a una sola persona. Responde la pregunta. El grito de Lucía resonó en todo el salón. Nunca había escuchado tanta angustia en una voz. ¿Lo hiciste o no? Roberto abrió la boca, pero las palabras no salieron, y en su silencio estaba la confesión más clara de todas. Lucía se llevó las manos al rostro y comenzó a sollozar. Emilio se acercó a ella, pero ella levantó una mano para detenerlo. No, no ahora. Necesito estar sola. Salió corriendo del salón, su vestido de novia arrastrándose por el suelo. Varias damas de honor corrieron detrás de ella. Patricia se volvió hacia mí con una furia que quemaba. ¿Estás feliz? ¿Arruinaste la boda de tu propio hijo? ¿Para qué? ¿Para vengarte porque nos sentimos superiores a ustedes? No, señora, respondí con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. No arruiné nada. Su esposo lo hizo hace 15 años cuando decidió que las vidas humanas valían menos que sus márgenes de ganancia. Yo solo me aseguré de que finalmente enfrentara las consecuencias. Uno de los empresarios que se había levantado antes habló nuevamente. Roberto, voy a necesitar que me entregues toda la documentación de los materiales usados en nuestros proyectos conjuntos, y voy a contratar auditores independientes. Si encuentro algo irregular, voy a las autoridades. Yo también, dijo otro. Y yo, agregó un tercero. Como una avalancha, los socios y contactos de negocios de Roberto comenzaban a distanciarse, protegiéndose de la radioactividad de su escándalo inminente. Roberto miró alrededor viendo cómo su mundo se desmoronaba. Ustedes no entienden. Así funciona la industria. Todos cortan esquinas. Todos ajustan números. No soy el único. Pero fuiste tú quien nos llamó inferiores, dije en voz baja pero clara. Fuiste tú quien humilló a mi hijo. Fuiste tú quien actuó como si tu dinero te hiciera mejor persona, y resulta que ese dinero está manchado de sangre. Me acerqué a él, sosteniéndole la mirada. Durante 2 años, aguanté tus desprecios, tus comentarios, tus miradas de superioridad. Todo porque creí que mi hijo amaba a tu hija y que el amor era suficiente. Pero hoy, cuando decidiste humillarlo públicamente en el día de su boda, me demostraste que nunca ibas a respetar a mi familia. Así que decidí mostrarte quién realmente debería sentir vergüenza. Roberto me miró con un odio puro. Me vas a pagar por esto. Te voy a destruir legalmente. Te voy a... ¿Destruirme? Solté una risa amarga. Señor Ramírez, yo no tengo nada que perder. Vivo en un departamento rentado. Trabajo como mecánico. No tengo un imperio que proteger ni una reputación que mantener entre la élite. Pero tú tienes todo que perder. Levante la memoria USB nuevamente. Y esta información ya no está solo conmigo. Esta mañana, antes de venir, hice varias copias. Una está con mi abogado, con instrucciones de entregarla a las autoridades si algo me pasa. Otra está con un periodista de investigación que ha estado buscando exactamente este tipo de historia. Y una más está en un lugar seguro que solo yo conozco. Roberto se tambaleó buscando una silla donde sentarse. Así que aquí está mi propuesta, continué. Puedes intentar destruirme y en el proceso garantizar que toda esta información se haga pública y probablemente termines en prisión. O puedes aceptar que finalmente alguien te puso en tu lugar. Patricia sollozaba ahora, toda su compostura perfecta destruida. Algunos invitados comenzaban a salir del salón, murmurando entre ellos.
Otros sacaban sus teléfonos, probablemente contactando a abogados o preparándose para distanciarse públicamente de Roberto Ramírez. Emilio se acercó a mí, con los ojos rojos. «Papá, Lucía...» «Lo sé, hijo», puse mi mano en su hombro. «Lo siento, pero no podía quedarme callado». «No», me interrumpió, su voz firme a pesar de las lágrimas. «No te disculpes. Nunca te disculpes por defender nuestra dignidad». Me abrazó y en ese abrazo sentí años de dolor, de humillación aguantada, de silencio forzado, finalmente liberándose. Cuando nos separamos miré alrededor del salón. La boda perfectamente planeada, la exhibición de riqueza y estatus, todo se había desmoronado en minutos. Pero algo más estaba a punto de suceder, algo que ninguno de nosotros esperaba. Lucía regresó al salón 10 minutos después. Su maquillaje estaba corrido, su rostro marcado por las lágrimas, pero en sus ojos había una determinación que no había visto antes. Caminó directamente hacia su padre, quien seguía sentado con la cabeza entre las manos, rodeado de un círculo de asientos vacíos como si fuera radiactivo. «Papá», su voz era fría, controlada. «Necesito que me digas la verdad, sin excusas, sin justificaciones. ¿Es verdad lo que dijo el señor Naranjo?» Roberto levantó la vista. Intentó tomar la mano de su hija, pero ella la retiró. «Lucía, mi amor, las cosas no son blanco y negro en el mundo de los negocios. A veces hay que tomar decisiones difíciles». «Responde la pregunta», Lucía lo interrumpió cortante. «¿Usaste materiales de baja calidad sabiendo que ponían en riesgo vidas humanas?» El silencio de Roberto era ensordecedor. «¿Murió gente por tu culpa?» «Fue un terremoto», comenzó Roberto débilmente. «Los terremotos no matan gente, papá. Los edificios mal construidos matan gente». Lucía gritaba ahora, años de ser la hija perfecta y obediente evaporándose. «¡Responde!» Roberto finalmente se derrumbó. «Sí», susurró. «Sí, usé materiales más baratos. Todos lo hacen, Lucía. Es la única forma de mantener competitividad en el mercado. No pensé que pasaría un terremoto». Lucía terminó la frase con incredulidad. «Vivimos en Ciudad de México, papá. Siempre hay terremotos. ¿En qué estabas pensando?» «En ti». Roberto levantó la vista, con ojos desesperados. «En darte la mejor vida, en pagar tu universidad privada, tus viajes a Europa, esta boda. Todo requiere dinero, hija. Todo tiene un costo». Lucía retrocedió como si la hubieran abofeteado. «No, no me hagas responsable de tus decisiones. Yo nunca te pedí que mataras gente para pagarme una universidad». Se volteó y caminó hacia donde estaba la señora Fuentes, quien permanecía sentada, llorando en silencio. «Señora», Lucía se arrodilló frente a ella, su vestido de novia, esparciéndose por el suelo. «No tengo palabras para expresar cuánto lo siento. Mi padre, lo que hizo es imperdonable. Su hijo, él no merecía morir por la avaricia de mi familia». Dolores Fuentes miró a la joven novia con sorpresa y luego, lentamente, puso una mano temblorosa sobre la cabeza de Lucía. «Hija, tú no tienes la culpa de los pecados de tu padre. Pero crecí con el dinero manchado de sangre», Lucía sollozaba. «Toda mi vida, todo lo que tengo». Se levantó y caminó hacia Emilio, quien la esperaba con expresión torturada. «Emilio», comenzó limpiándose las lágrimas, «tu padre tenía razón. Sobre todo, mis padres los trataron terriblemente, y yo dejé que pasara porque era más fácil no enfrentar a mi familia que defender lo correcto». «Lucía». Emilio intentó hablar, pero ella lo interrumpió. «No, déjame terminar». Respiró profundo. «Durante 2 años vi cómo mis padres te menospreciaban. Escuché los comentarios sobre tu ropa, tu trabajo, tu familia, y cada vez me decía a mí misma que no era tan grave, que solo estaban siendo protectores que eventualmente cambiarían». Se quitó el anillo de compromiso con manos temblorosas. «Pero no van a cambiar, y yo no puedo casarme contigo hoy sabiendo que mi familia ha destruido la tuya de esta manera. No sería justo para ti». El salón entero contuvo el aliento. Emilio miró el anillo,
luego a Lucía, luego a mí. En sus ojos vi dolor, confusión, pero también algo más, claridad. Lucía, dijo suavemente, jamás, con todo mi corazón. Ella respondió inmediatamente, por eso no puedo hacerte esto, no puedo atarte a esta familia, a este apellido, a esta vergüenza. ¿Me amas?, repitió Emilio, ignorando su explicación. Sí, Lucía sollozó. Entonces no me importa nada más. Emilio tomó sus manos. Tu padre cometió crímenes terribles, tu madre ha sido cruel, pero tú no eres ellos. Tú eres la mujer que se arrodilló frente a la señora Fuentes para pedir perdón por algo que no hiciste. Tú eres la mujer que está devolviendo el anillo porque quiere protegerme, no porque haya dejado de amarme. Lucía lo miraba con incredulidad. No vine aquí hoy a casarme con tu apellido o tu familia, continuó Emilio. Vine a casarme contigo, y si tú todavía quieres casarte conmigo, entonces nada de esto importa. Pero ¿cómo podemos...? Lucía no podía terminar sus preguntas entre los sollozos. Emilio miró hacia mí. Yo asentí, dándole permiso para lo que estaba a punto de proponer. Nos casamos hoy, dijo Emilio con firmeza. Pero no con esta boda, no con esta ostentación pagada con dinero manchado. Nos casamos en la capilla del pueblo, con el sacerdote local, solo con la gente que realmente nos ama y nos respeta. Se volvió hacia Roberto y Patricia. Y sus padres pueden venir si prometen respetar a mi familia, o pueden quedarse aquí con todos sus invitados importantes y su reputación destruida. La elección es suya. Roberto se puso de pie tambaleándose. Emilio, no puedes hablarme así. Yo pagué por todo esto. Y ahí está el problema, intervine yo, caminando hacia ellos. Creíste que pagar por la boda te daba derecho a humillar a mi hijo. Pero el respeto no se compra, señor Ramírez, se gana. Y usted nunca se lo ganó. Miré a Lucía y a Emilio. Hijos, si deciden casarse hoy o cualquier otro día, tienen mi bendición. Pero que sea una boda construida sobre amor y respeto, no sobre dinero y apariencias. Lucía miró a sus padres, luego a Emilio, luego a mí. Lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en su rostro manchado de lágrimas. Vámonos, dijo. Vámonos de aquí ahora mismo. Y así, la novia tomó la mano del novio, y juntos comenzaron a caminar hacia la salida del salón, dejando atrás la boda de ensueño de 200 invitados. Los seguí junto con mi hermana Rosa y los amigos verdaderos de Emilio. Detrás de nosotros, escuché a Patricia gritar, «Lucía, no puedes irte. ¿Qué van a pensar la gente?» Pero Lucía no se detuvo, porque finalmente había aprendido la lección más importante, que la dignidad vale más que cualquier opinión ajena. 3 horas después, en la pequeña capilla del pueblo de San Miguel, a 30 kilómetros de la hacienda, mi hijo se casó con el amor de su vida. No hubo flores importadas ni decoraciones de miles de pesos, solo veladoras encendidas por la gente del pueblo y algunas flores silvestres que mi hermana Rosa y las amigas de Emilio recogieron del jardín de la capilla. No había 200 invitados, solo 20 personas que realmente amaban a la pareja. Lucía se había cambiado el elaborado vestido de diseñador por un vestido blanco sencillo que le prestó la esposa del sacerdote. Emilio se quitó el saco del traje rentado y se arremangó la camisa. Se veían perfectos. El padre Miguel, el anciano sacerdote del pueblo que había bautizado a Emilio cuando era bebé, ofició la ceremonia con palabras simples pero profundas sobre el verdadero significado del matrimonio: el respeto, la honestidad, el amor incondicional. Cuando se besaron como esposos, todos lloramos, pero esta vez eran lágrimas de verdadera alegría. Afuera de la capilla, compartimos tamales y atole que prepararon las señoras del pueblo cuando se enteraron de lo que había pasado. Reímos, bailamos al son de una guitarra que tocaba Don Chuy, el vecino de mi edificio, y celebramos de la forma más auténtica posible. Lucía se acercó a mí al caer la tarde, mientras el sol pintaba el cielo de naranja y rosa. «Don Ramón», dijo con voz suave, «gracias por defender a Emilio. Y gracias por hacer lo que yo debía haber hecho hace mucho tiempo, poner a mi padre en su lugar». «No tienes que agradecerme, hija», respondí, «pero sí tienes que prometerme algo, lo que sea».
Prométeme que nunca dejarás que el apellido que cargaste defina quién eres. Tú decides qué tipo de persona quieres ser. No tu padre, no el dinero, no el pasado. Tú. Lucía asintió, con lágrimas en los ojos, y me abrazó fuerte. 2 semanas después, la historia explotó en los medios. Periodista al que le había dado una copia de los documentos publicó una investigación exhaustiva sobre las irregularidades en las construcciones de Roberto Ramírez. La fiscalía abrió una investigación formal. Varios de sus socios lo demandaron. Su empresa entró en crisis. Patricia me llamó una vez insultándome, culpándome por destruir a su familia. Le respondí con calma: señora, yo no destruí nada. Solo saqué a la luz lo que su esposo había escondido. Él destruyó su propia familia con sus decisiones. Lucía y Emilio rentaron un pequeño departamento en la colonia Narvarte. Lucía dejó de trabajar en la empresa de su padre y consiguió empleo en una firma de ingeniería independiente. Los domingos vienen a comer conmigo. Ella aprendió a hacer los chilaquiles exactamente como le enseñé. Hace 2 meses Lucía me dijo que está embarazada. Van a tener una niña. Me preguntó si podían ponerle Magdalena, como mi difunta esposa. Lloré de felicidad. Roberto nunca me contactó directamente, pero escuché que aceptó un acuerdo con la fiscalía: testificar contra otros empresarios corruptos a cambio de una sentencia reducida. Purga 3 años en una prisión de mínima seguridad. A veces me preguntan si me arrepiento de haber revelado todo ese día, si valió la pena arruinar una boda tan elaborada, y siempre respondo lo mismo: no arruiné ninguna boda. Al contrario, salvé a mi hijo de una vida de humillaciones. Le di la oportunidad de construir un matrimonio basado en dignidad y respeto mutuo, porque al final, eso es lo que realmente importa, no el dinero, no las apariencias, no los comentarios de la gente. Importa mirarte al espejo y saber que defendiste lo correcto, que protegiste a quienes amas y que nunca permitiste que nadie te hiciera sentir inferior. Mi nombre es Ramón Hugo Naranjo. Tengo 70 años, manos callosas de mecánico y un hijo que es mi mayor orgullo. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, no cambiaría absolutamente nada. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar sobre la dignidad, el respeto y el verdadero valor de las personas, no olvides suscribirte al canal. Cada suscripción nos acerca a nuestra meta de 10,000 suscriptores y nos motiva a seguir compartiendo historias que inspiran y emocionan. Déjanos en los comentarios: ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Ramón? ¿Crees que tomó la decisión correcta? Queremos conocer tu opinión. Hasta la próxima historia.